Bueno, ¿qué dice doctor Juan ¿Qué tal? Alberto Yaría? Es nuestro invitado de hoy de actualidad y psicoanálisis. ¿Y de qué vamos a hablar con Juan Alberto? De adicciones. El tema de la humanidad en este momento. Porque ¿quién no tiene una adicción? Usted sabe que hace mucho tiempo que la vengo viendo Sí. en los canales, en el canal Metro, y para mí es un honor, doctora, estar con usted. Y le agradezco esta posibilidad de poder explicitar el problema que hoy tenemos, la prevalencia, o sea, epidemiológica Tal de cual, la adicción es alta. Yo Claro. diría que estamos en una pandemia. tal cual. Yo hace muchos años que trabajo en esto, empecé muy jovencito. Sí. Usted conoce nuestra historia. Sí, la conozco. Conocen nuestra historia. Comencé en 1972 con un grupo de médicos jóvenes que estábamos tratando de... Primero trabajé con el doctor Matera. El doctor Matera, un neurocirujano, El neurocirujano, claro. en el barrio de Belgrano, y con otro médico psiquiatra, el doctor Bianucci. El doctor Matera nos ofreció abrir una clínica en el barrio, en Cabildo, en Mendoza y Zapiola, y ahí estuvimos un año con él, y después abrimos Gradiva en 1972. Era muy jovencito yo. Y a los pocos meses, años, empecé a ver que empezaba a haber consumidores de droga. Me fui, en primer lugar, a Italia y a Estados Unidos. Hice un recorrido de un mes. ¿Por qué Italia y Estados Unidos? En Italia estaba un centro de rehabilitación llamado Proyecto Hombre, en Roma. Eso fue el primer contacto. Ahí me interioricé de los tratamientos en comunidad terapéutica, porque yo me había formado con García Badraco, un grande, un padre para mí. Un grande. Vamos a hacer un punto de homenaje al doctor Jorge García Badraco, poco subrayado en Poco nuestro subrayado. país. Es argentino, ha hecho una tarea espectacular, médico, psiquiatra, psicoanalista. Bueno, fundó su clínica. Y un padre, escúcheme, Formó un padre gente. formó gente. Yo fui Formó uno de los que formó. gente. Con él formamos la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, con el doctor Canevaro, con él, Canevaro. con el doctor Proverbio. Éramos un Proverbio, grupo muy los importante. conozco a todos. Y Sí. cuando formamos Gradiva, él venía a ayudarnos. Fíjese la grandeza enorme de este hombre, que se quedaba 4 o 5 horas hablando con una paciente y con la familia para ayudarlos a entender el problema y a resolverlo. Entonces, yo trabajé con él en el Borda y en el Moyano, me Claro. formé ahí. Tenía 19, 20 años y hice una carrera muy rápida, y él estaba ahí. Y ahí estaba el doctor Rayo, precisamente, que fue Nuestro compañero amigo, que hay mío, que invitarlo. compañero mío en la residencia. Y bueno, ahí me fui entusiasmando con la idea de la comunidad terapéutica. Y trajimos al país por primera vez, con el doctor Gilbert Grimson, al doctor Maxwell Jones, que fue el creador de la comunidad terapéutica en Inglaterra. Eso fue una experiencia maravillosa. Yo era muy jovencito, hicimos todo un esfuerzo con las autoridades del Moyano y del Borda de ese momento, y vino a la Argentina. Fue una experiencia iniciática para mí, y que incluso dejó a muchos discípulos en la Argentina. Y se creó ¿En qué año, Juan en Alberto? 1976, Bah. antes, perdón, 1969, 1970. Nosotros con la clínica del doctor Alberto Fontana, que trabajamos con ácido lisérgico, Sí, sí. como coadyuvante de la psicoterapia para romper la disociación mente-cuerpo, que
por ahí podía traer el psicoanálisis de esa época, Sí, una disociación mente-cuerpo que no le sirve al ser humano. Incluso uno de los médicos nuestros estaba con el doctor Fontana. ¿Quién? El doctor Mario Alfaro. El doctor Mario Alfaro, que era psiquiatra, que trabajó conmigo en la residencia de psiquiatría. Bueno, trabajó después en Gradiva, y ahí en Gradiva yo fui estudiando en el extranjero. Me fui a Suecia, me fui a Estados Unidos, recorrí los lugares para mí de excepción de Estados Unidos. Recuerdo que en 1978 estaba en Filadelfia, en donde se había, mi familia es en donde se había creado el Instituto de la Familia. Un hombre, un verdadero líder mundial, como fue Kennedy, generó un movimiento de terapia familiar y lo juntó a todos. Después de morirse dejó eso en Filadelfia, y en Filadelfia estaban los más grandes terapeutas familiares. Estaba, por ejemplo, los más grandes terapeutas familiares estaban ahí. Y recuerdo que uno de Borzomel Ginagi, un húngaro que había huido de Hungría, la Hungría comunista, yo le hablaba en los diagnósticos. Dice, mire, lo primero de todo, logre confianza con el paciente. Claro. La confianza Claro. es el inicio de una relación. Claro. Entonces me fui formando. Yo era además profesor en la Universidad del Salvador. Fui interesando a las autoridades de la Universidad del Salvador, y así creamos el Instituto de Drogadependencia de la Universidad Espera del que Salvador. no puedo dejar de nombrarlo. ¿Vos escuchaste hablar de la Amy Cooper en Inglaterra? Lo traté yo. ¿Cómo lo tratamos nosotros? A Cooper. A Cooper, bueno, Cooper vino a la Ellos clínica. son los fenómenos de la antipsiquiatría. Exacto. Lain y Cooper en Inglaterra. Cooper hace un brote esquizofrénico. Estuvo en Mendoza y Zapiola. Ahí yo estaba con el doctor Matera y el doctor Pianucci. Yo veo como si fuera hoy él en el suelo. Exacto. Con un brote psicótico. Claro que sí. Bueno, entonces, ¿Sabés por qué funda la antipsiquiatría? Lain y Cooper. ¿Quién lo saca del primer brote en Inglaterra? Porque él formaba parte de la Asociación Psicoanalítica Británica. ¿Sí? Y hace un brote y se va al campo. Lo salva una campesina, cuidándolo, mimándolo y dándole de comer en la boca. Y así va recuperando su estado. Y así funda Colain, que se había ido a la India a hacer otro tipo de experiencia, la antipsiquiatría. Cuando viene acá, que se lo invita, varias instituciones lo invitan a dar conferencias, hace una crisis psicótica. Se ve que algunos lo atendieron ustedes y algunos sí. lo atendimos nosotros. estaba Barenblit en ese momento al lado de él. Vino, en fin, había varios psicoanalistas y psiquiatras que lo seguían y que estaban tratando de cuidarlo, y vinieron y lo trajeron a Gadiva. Pero yo seguí trabajando y me fui formando. Fui vicepresidente de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas Mira. en 1984, y fui armando en Gradiva toda una... ¿Qué es una comunidad terapéutica, Juan Alberto? Es ¿Podés explicar? es un sistema de aprendizaje social, Claro. en donde a través de los grupos se va generando no solo dejar la droga, sino fundamentalmente ver los traumas y los duelos. Obvio. Hoy hay muchos abusos. créeme, Muchos. Incesto. Estamos teniendo chicas que han sido vejadas por Sí, familiares, señor. Sí, señor. abusadas, violentadas. Entonces, yo trabajo siempre con lo que llamo el paradigma de la complejidad. Uno de mis maestros fue Edgar Morin, un filósofo de la complejidad francés. Yo estudié en París con él, estuve una semana o dos estudiando con él, y él me enseñó que los fenómenos en el campo psíquico interretroactúan, y más en la adicción. O sea, no solo interactúan, sino que interretroactúan, se van alimentando. La patología cerebral, la cocaína hoy defrontaliza.
Pero para mí lo que dijiste de la comunidad terapeuta, yo que soy médica psicoanalista, me parece que lo fundamental es ir dejando la droga, pero tenés que poner un reemplazo. Exacto. En esos agujeros que deja la ausencia de droga. Por lo tanto, ese entramado, esa palabra que dijo el doctor Sharia, que para mí es fundamental, que el otro día quise decir aprendizaje y dije estudio. El aprender en la convivencia, por supuesto, el aprender de lo social, creo es lo que va reemplazando y puede hacer dejar al adicto la droga. Exacto. O sea, si no ¿qué es lo que, qué captura la droga? El sistema motivacional, el sistema del placer, el sistema de recompensa cerebral, lo captura. Son personas que están embargadas, hipotecadas. Cuando el paciente empieza a encontrar placer en una mujer, en el amor, en una vocación, como decía Ortega, quien tiene proyecto, vocación y misión está salvado. Claro que si lo dije yo en el programa pasado, sí, le hablo a mi director, doctor Sebastián Toro, gran director. Entonces me fui formando, mientras tanto paralelamente en El Salvador íbamos formando el Instituto de Drogodependencia y yo viajaba a Deusto, en Bilbao, ahí aprendí muchísimo. Bilbao, una universidad de primer nivel, jesuítica, pero dedicada en ese momento dedicada a la drogadicción, que era una epidemia. La epidemia de heroína en España era terrible. Estamos hablando de fines del 80. Y ahí estudié en el Plan Nacional de Drogas que hizo Felipe González. Me metí en la fundación de la Reina Sofía. O sea, ahí había una revolución. Muy inteligente Felipe González. Muy inteligente. Muy inteligente. Entonces, se necesitan gobernantes. Sí, ¿no? Exacto. O sea, entonces fue todo. Yo tuve la suerte de conocer personas que me marcaron mucho en la vida. García Badaraco, Jaime Spilka, todos los que conocí en Europa, en Estados Unidos, en Italia, eran maestros. Nosotros, ¿qué es la vida si no es la transmisión? Yo le digo a mi gente, mira, a la mañana yo llego 7:15 a la clínica. Sí. Y yo me voy caminando 30 cuadras hasta la clínica. El taxi me deja en José María Marino Rivadavia. Y siempre me espera con un alfajor Jorgito un kiosquero. Porque sabe que se lo voy a dar a alguien. Él no sabe a quién se lo voy a dar. Llego y me espera un chico abandonado que está internado, que está haciendo un aprendizaje de la vida, porque fue abandonado, lo dejaron tirado en la calle. Hasta que una familia lo adoptó y después tuvo problemas y él fue a la calle, se hizo barra brava, se hizo amigo del crack. O sea, y ese alfajor Jorgito que yo le doy a él es como el amor, es como la ternura. Sí, claro. Y ahora empieza a estudiar. De un chico de la calle que robaba se transforma en un chico que estudia. Y el chico me espera a las 7:15 de la mañana en el patio de la institución, ¿no es cierto? Entonces, el vínculo para nosotros forma parte, es algo fundamental. El 70% de un éxito de una terapia es el vínculo que eso me enseñó Badaraco, el vínculo. Él era capaz. Mira la humildad que tenía de quedarse 4 o 5 horas con una familia. Pero claro que si lo conozco bien, lo conocí bien a García Badaraco. No te terminé de contar la anécdota. Lo mismo era Barenblit, Valentín Barenblit. Lo conocí menos a Valentín. Valentín Barenblit venía y se quedaba desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche en Gradivera, en las primeras etapas. Y así nos fuimos formando. Pero Valentín se fue a Barcelona. Sí, estuve con él en Barcelona varias veces. Claro. Incluso uno de sus discípulos, el doctor Díaz, fue médico. Valentín nuestro. Era de Goldenberg. Sí, de Goldenberg. Yo lo conocí ahí. Exacto. Yo cursé psiquiatría con Bueno, Goldenberg. y así nos fuimos. Después, en algún momento, yo
estaba en El Salvador y trabajé en la fundación de la Cedronar. Me llamaron y fui uno de los técnicos que armó la Cedronar. No había nada en la Argentina. Y después me pidieron que trabajara en la provincia de Buenos Aires. Ahí estuve 8 años con la Universidad del Salvador. Ahí metimos padres, escuelas, lo que hay que hacer. Prevención. Hablan tanto de la... Mira, yo creo solo en la prevención. Pero precisamente, el otro día me llamaron por la ley. Creo en la prevención. Me llamaron por la ley de salud mental. Para mí está bien en la parte de derechos, pero una ley que no habla una sola palabra de prevención no sirve. Juan y hoy quedó Alberto, inactualizada. Tiene que ser de canto, no sirve, falta la prevención. Y además no existe hoy una está ley. inactualizada porque la prevalencia del consumo, te quiero decir con todo cariño, doctora Kremer, hay una pandemia de adicciones. Sí, hoy te venden recién. por internet, te venden por Instagram, te venden por WhatsApp. ¿Te das cuenta? Pero vos, ¿por qué pensás que hay tanta droga? Porque hay mucha carencialidad afectiva y mucho negocio. Claro. Al haber sobreoferta, hay más consumo. Y al no haber prevención, hay más consumo. ¿Qué es lo que detiene la sobreoferta? Una cultura preventiva. Eso es lo que a mí me enseñaron los maestros europeos. Una cultura preventiva es lo que detiene. Entonces hay un desfallecimiento del ser humano. Nosotros hablábamos el otro día la gran evolución tecnológica y yo decía la gran involución humana. Exacto. Entonces, eso que decías vos de la prevención, ¿cómo se hace? Se hace desde la casa, desde el hogar, desde la oficina, desde lo laboral, desde el colegio. Exacto, todo. Pero si están todos metidos en una gran burbuja autista, exacto, entre comillas, imaginaria, pero autista, y tiene visos de realidad, no hay forma de contactar con el otro. Exacto. Y si vos no contactás solo desde lo teórico y racional, no se produce el fenómeno emocional. Exacto. Con lo cual no sirve. Hay que volver. Palabra vacía. Hay que volver a los grandes psicoanalistas, a un Winnicott, a Freud, a los que estudiaron la ternura como eje del contacto humano, al amor. Yo lo digo desde hace muchos años, que para mí lo fundamental es el amor. Exacto. Y te digo que en algunos ámbitos es súper intelectual intelectuales te miran con un cierto desprecio. Es como hablar de telenovelas, es como hablar de cosas románticas. La gente joven ahora te dice, pero una de mis nietas me dice, no existe más ese amor romántico que hablas vos, pero es fundamental, porque todo el mundo habla del sostén, que la teoría del vacío, que le falta el sostén. El sostén lo da el afecto. El afecto lo da el amor. Y el reconocimiento del otro. Exactamente. O sea, estamos en una civilización muy narcisista. Y precisamente lo que vende el dealer. ¿Y qué hay detrás del narcisismo? Hay inseguridad. Exacto, hay un vacío. Lo que vende el dealer es un tónico de la omnipotencia. Te da un tónico para la omnipotencia. Entonces vos tenés que llegar a esa situación, hacerlo pensar al paciente, ¿no? De todo eso. Y eso es un trabajo. Nosotros tenemos 4 casas en donde trabajamos con chicas en una casa y después con 3 casas de varones, que sigue una progresión de acuerdo a la evolución. A veces llegan pacientes traídos por una ambulancia, que están absolutamente con delirios ligados al consumo. Hay que ayudarlos, hay que cuidarlos, hay que ampararlos, hay que estudiarlos, hay que hidratarlos, hay que quererlos, hasta que el paciente empieza a hablar. Primero tiene una abstinencia. Y que sea genuino el amor.
Claro. Porque si no es genuino no El le paciente se llega da al cuenta enseguida. paciente. El paciente se da Se da cuenta cuenta enseguida enseguida. cuando vos lo reconoces o cuando vos no lo O reconoces. lo haces por una cuestión estoica vocacional. Exacto. Entonces, el paciente después pasa a una fase posterior, una vez que ha aceptado su enfermedad. Nosotros decimos que el primer paso es la aceptación de que tiene un problema en la vida y que todo lo que hizo antes tenía que ver con la enfermedad, porque vienen cargados de culpas, Claro, etcétera. claro. De ahora en más, ya él es responsable, porque vamos a ofertarle entre todos una nueva posibilidad de vivir. Claro. El deseo del paciente al principio, su terapia es la droga. Tenemos que lograr que Bueno, cambie esto eso. que dice Yari es fundamental. Yo descubrí dentro del psicoanálisis que toda la gente que se droga ilusoriamente lo que quiere es curarse de lo que padece. Exacto. Lo hace mal. Exacto. Hay que reubicar el camino, como lo hacen en Gradiva el doctor Yaría. Pero el adicto se siente enfermo y busca curarse a través de la droga que La elija. droga. Y después se va deteriorando, porque la droga daña los sistemas cerebrales, Las neuronas. los hepáticos. La marihuana daña las Por supuesto, neuronas. daña las neuronas. Escuchen esto, un minuto, porque mucha gente en el cúmulo, no sé, en la cresta de la ola de la marihuana, me decía, doctora, por favor, así con desprecio me hablaban. Es verde, ¿sabés lo es que- naturaleza, ¿sabés lo que está- es un alucinógeno, suave, pero es un alucinógeno. ¿Sabés lo que está hundiendo Estados Unidos? No, La liberación de la marihuana. Cobran por 2 mostradores. Te lo digo porque estoy en contacto con ellos. Los ilegales la hacen más potente y los legales la venden. Se venden brownies, hay industria alimenticia, Claro. y los servicios psiquiátricos están llenos de patologías psicóticas ligadas al consumo de marihuana. La otra vez una madre enfermera peruana mandó una chica a Gradiva porque no podía estar en el barrio de Nueva York. Gente de clase media la mandó a Gradiva y ella nos contaba, la chica, que venden marihuana al 85% de tetrahidrocannabinol, que es el principio psicoactivo. La marihuana de los Beatles era el 5%, y eso petardea la mente, la transforma, hay un paramundo alucinatorio que se va creando. totalmente. Entonces yo hablo con este énfasis Porque, para que se querido entienda. Yaría, es un alucinógeno, que es lo que la gente no entiende. Bueno, vos Altera trabajaste en la neurología al percepción. principio, lo Obvio. conocés Y lo perfectamente. investigué, la marihuana, la investigué, y todo el mundo actualmente dice, pero es más liviano que el pucho. Pero vos que el sabés la cigarro". cantidad de médicos que nosotros tenemos internados, médicos de primer nivel, que se comían los botiquines de morfina y de fentanilo. Esto es muy serio lo que está pasando. Claro. También está la cocaína. La cocaína es en este momento arrasante. 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 Porque es un gran antidepresivo. Es un gran doctor antidepresivo, Yaría. pero es un, como decía Pablo Escobar, conmigo no van a poder. Pongan ejércitos, pero conmigo no van a poder. Bueno, acá nos está echando del aire, Yaría, te volvemos a invitar. Bueno. Quedó mucha cosa y está tranquilo, como hace una gran tarea el doctor Yaría y todo su Y te equipo. manda saludos Alberto Mune, que es mi amigo. Y gran Alberto Muna, y ha estado con nosotros, gran locutor, gran conductor, gran periodista. Hacemos un programa de radio juntos. Bueno, espero que me Sí, inviten. seguramente te vamos a invitar. Te estoy invitando ya. ¿eh? Gracias, muchas gracias. Gracias, doctor Yaría. Gracias. Y además me has recordado amigos comunes, Hice grandes personas, Sí, grandes sí. maestros, grandes maestros. grandes transmisores. Y nosotros grandes alumnos, Juan Alberto, Sí, sí. porque hemos podido absorber Sí. de esa esponja, como una esponja de estos maestros, como Jorge García Badraco,
y con ternura. Él quiso poner la clínica conmigo, porque le gustaba cómo yo veía la psicosis, cómo la entendía. Y el director se está volviendo loco, creo que lo vas a tener que internar en la clínica. Gracias, bueno, gracias a vos, María, gracias a vos. muchísimas gracias, un placer.